Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en la segunda sesión de este seminario tan interesante que habla de las libertades y los controles de las democracias en distintas democracias y en distintos temas. Hoy día nos toca ver el caso de Alemania, y para eso contamos con la presencia de Gonzalo Candia, que él es abogado por la Universidad Católica y es doctor en ciencias jurídicas por la Universidad de Georgetown. Entonces el profesor Rojas le ha pedido a él que nos ilumine este día con este tema. El tema era, eh, se me olvidó el tema específico, libertad de expresión. No, Sí, era en el fondo libertad, asociación política, en el eso, fondo, claro. asociación, libertad de asociación política, eso es. Ya está. Entonces, los dejo con Gonzalo. Yo me quedo aquí admitiendo gente, pero voy a desaparecer, ¿ya? Yo sé que Gonzalo tiene algo para presentarles, así que si necesitan ayuda, me avisan nomás. Y, y yo no sé si se ve el PowerPoint. Perfecto. Entonces ya, todos tienen acceso, todos pueden ver el PowerPoint. Entonces, bueno, en primer lugar, agradecer esta invitación que gentilmente me ha hecho el profesor Rojas, ¿verdad? Para exponer el día de hoy acerca de un tema que en los últimos, digamos, yo diría en los últimos años ha ido como adquiriendo cierta relevancia, cierto interés, que si bien es un tema que tiene que ver con una cuestión, digamos, comparada, el caso alemán, ¿verdad? Tiene una cierta, o reviste un cierto interés en el ámbito nacional, ¿verdad? Este tema tiene que ver con la libertad de asociación política y la protección de la democracia, el caso alemán. En el fondo tiene que ver con la temática asociada al pluralismo democrático, cuáles son los límites, si es que los existen, para el pluralismo de ideas al interior de un sistema democrático. Y en ese sentido, el caso alemán es bien representativo. Vamos a ver por qué. Y además impactó directamente la regulación que hoy existe a nivel constitucional en Chile en la materia. También esa es otra de las razones que hacen este tema atractivo. Como les decía, el punto, el problema aquí que en el fondo buscamos ilustrar a través de la experiencia alemana es, eh, es determinar cómo un sistema democrático se vincula, se relaciona con aquellas asociaciones políticas que buscan participar del proceso político, pero paradójicamente para destruirlo, para depreciarlo o horadarlo, ¿verdad? En el fondo, cómo el sistema democrático debe relacionarse con estos grupos que resuelven participar del proceso democrático, elecciones, etcétera, etcétera, pero con una finalidad que es aquella de atentar finalmente contra los mismos valores de la democracia. Ahora, este es un problema que es típico del siglo XX, ¿verdad? ¿Por qué es típico del siglo XX? Porque en el fondo este problema se plantea en el contexto del surgimiento de los partidos totalitarios, ¿verdad? En el fondo, ese es el contexto dentro del cual surge este problema. Antes del surgimiento de los partidos totalitarios, uno podría decir que en los regímenes democráticos, digamos, parlamentarios europeos o en el modelo presidencialista norteamericano en general, ¿verdad? Los partidos que intervenían en la acción política eran partidos que estaban efectivamente comprometidos con los valores y con los principios que inspiraban a sus sistemas constitucionales y democráticos. En verdad, la regla general era que no habían partidos que buscaban destruir este sistema. Pero claro, pero el surgimiento de fuerzas políticas totalitarias en el contexto de la política es lo que genera este problema. En el fondo, cómo la democracia puede lidiar con estas fuerzas totalitarias que buscan, en apariencia, participar del proceso político, pero cuya finalidad ulterior es
en el fondo destruirlo por dentro, ¿verdad? Destruirlo por dentro. Ese es el tema central de esta presentación, cómo Alemania en el fondo experimentó este problema, sobre todo en el periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, bueno, cómo en el fondo el nuevo sistema constitucional alemán que emerge en 1949 se hace cargo de esta experiencia. Entonces, una pequeña, ¿verdad? Contextualización, ¿verdad? Una pequeña contextualización. La derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Ocurrida a partir del mes de agosto de 1918, cuando la ofensiva alemana en Amiens es derrotada, después la contraofensiva aliada de los últimos 100 días de la Primera Guerra Mundial. En el fondo, la derrota militar alemana durante este conflicto generó un verdadero terremoto político al interior del país, ¿verdad? Este terremoto político se caracterizó por el surgimiento de una serie de revueltas, revoluciones, algunas de ellas de carácter marxista, bolchevique, al interior del país, revueltas que finalmente empujaron al entonces jefe de Estado, el emperador, el Kaiser Guillermo II, a abdicar de su cargo. El Kaiser abdica el 9 de noviembre de 1918. 2 días antes de que en el fondo el Estado alemán, digamos los representantes del Estado alemán firmen el armisticio con los aliados en la ciudad de Compiègne, en Francia, ¿verdad? Ahora, una vez que renuncia el Kaiser, que está aquí al centro de la fotografía, ¿verdad? Una vez que renuncia el Kaiser, en el fondo asume un gobierno provisional, gobierno, digamos, dirigido, liderado por el socialdemócrata Friedrich Ebert, quien en ese instante ordena o convoca al ejército para terminar con las revoluciones, revueltas y estallidos, digamos, que estaban ocurriendo a lo largo del país en esos años, ¿verdad? Particularmente en Berlín, lo que se conoció como esta revolución espartaquista, ¿verdad? En enero de 1919, finalmente, la nueva administración de Ebert convoca a un proceso constituyente, convoca a una elección de integrantes de asamblea constituyente para elaborar y promulgar una nueva constitución para el país, ¿verdad? Y esta asamblea se reúne en la ciudad de Weimar, ¿verdad? De allí que la constitución que surge se le denomina la Constitución de Weimar, ¿verdad? Esta constitución, esta asamblea constituyente trabajó a partir del mes de enero de 1919 y terminó sus labores en agosto del mismo año, momento en el cual entra en vigencia esta constitución. Ahora, continuando con el tema de contexto, ¿cuáles eran las características centrales de esta constitución? Esta constitución, si bien tenía ciertas diferencias con el resto de las constituciones europeas, digamos, occidentales en ese minuto, sí guardaba cierta semejanza en el sentido que establecía, en principio, un régimen de gobierno parlamentario. ¿Qué significa esto de un régimen de gobierno parlamentario? Significa que el jefe de gobierno no es elegido directamente por los ciudadanos en elecciones, como ocurre, por ejemplo, respecto al presidente de la República en Chile, sino que las personas votaban por sus representantes al Parlamento y eran los representantes en el Parlamento los que finalmente escogían al jefe de gobierno que usualmente, ¿verdad?, lideraba el partido político más fuerte al interior de dicho parlamento. Ahora, por un lado estaba el jefe de gobierno, ¿verdad?, o canciller, y por otro lado estaba el jefe de Estado, presidente, ¿verdad? La Constitución de Weimar establecía lo que se llama un ejecutivo dualista, ¿verdad? Con un jefe de gobierno, el canciller, y con un jefe de Estado, que era el presidente, ¿verdad? Este cargo de presidente básicamente era un cargo que representaba la autoridad del Estado. Sin embargo, este cargo no era un cargo puramente nominal, como suele ocurrir muchas veces en los sistemas parlamentarios respecto del jefe de Estado.
el presidente, bajo el sistema de la Constitución de Weimar, era elegido, era la única autoridad, digamos, elegida democráticamente por voto directo y universal de todos los ciudadanos. Entonces tenía una legitimidad democrática muy importante y además disponía de ciertos poderes extraordinarios. Entonces, en el fondo, esas Buenas tardes a todos. eran unas particularidades propias, ¿verdad?, del sistema Buenas. de la Constitución de Weimar. Pero en términos generales, uno podría decir que establecía un sistema de régimen parlamentario, ¿verdad? Un sistema parlamentario. Ahora, aquí viene, y ahora entramos como al punto, como más, digamos, al punto central de esta presentación. Esta Constitución de Weimar no estableció ningún tipo de restricción sustantiva al pluralismo político. La Constitución de Weimar reconoce, evidentemente, como toda constitución propia de un régimen parlamentario, reconoce la necesidad del pluralismo político, de que existan distintas alternativas de gobierno, que existan distintos partidos que puedan acceder al gobierno. Sin embargo, la Constitución de Weimar, siguiendo modelos, digamos, parlamentarios de su tiempo, no estableció restricción alguna en cuanto a quienes podían participar de este proceso político. Por lo tanto, toda fuerza política, con independencia de sus ideas, con independencia de las finalidades que esa fuerza política pudiera perseguir, podía participar del proceso democrático y finalmente llegar a ser gobierno. ¿Ah? Cualquier fuerza política, independiente, sus ideas materiales, sustantivas, sus fines, daba lo mismo, ¿verdad? El sistema establecido por la Constitución de Weimar era un sistema que establecía una apertura total a el pluralismo político, a las distintas expresiones del pluralismo político. Cuestión que en el fondo los regímenes parlamentarios aceptaban en el siglo XIX, porque en el siglo XIX en general habían grandes consensos políticos entre los partidos más relevantes del espectro, ¿verdad? Sin embargo, como ya lo mencionaba un poquito antes, el surgimiento de estos grupos totalitarios quiebra ese consenso político, digamos, que existía en el siglo, que existió durante el siglo XIX. Ahora, por un lado, entonces, la Constitución de Weimar no estableció restricciones sustantivas al pluralismo político. Aquí todos pueden participar, cualquiera sean sus ideas. Por otro lado, la Constitución también estableció un sistema electoral bastante particular, lo que en términos jurídicos se llama un sistema electoral proporcional, sin establecer ciertos mínimos de representación, lo que permitía, a la larga, la multiplicación de los partidos políticos al interior del Parlamento. En el Parlamento de la República de Weimar, que comienza el año 1919 y culmina el año 1933, en el fondo pasaron por el Parlamento entre 10 a 15 partidos, ¿verdad? Entre 10 a 15 partidos que muchas veces formaban parte del Parlamento, digamos, simultáneamente. O sea, era una locura. 10, 15 partidos. Imagínense hoy la situación política que vivimos en Chile gracias al sistema electoral que tenemos hoy día. Imaginen esa problemática multiplicada por 10, digamos, con 15. 10 partidos políticos, 15 partidos políticos llegaron a existir en un momento al interior del Parlamento. ¿Por qué? Porque no habían restricciones, digamos, no habían mínimos para poder, no se exigían mínimos para los partidos. Entonces teníamos, por un lado, participación ilimitada, pluralismo político ilimitado, por otro lado, un sistema electoral que promovía de alguna manera la multiplicación de los partidos políticos, particularmente partidos políticos muy pequeños, y también a ello se sumó la existencia de algunos, digamos, algunos problemas en torno a la disciplina de estos partidos, ¿verdad? Porque estos partidos no solo eran múltiples, sino que además eran poco cohesionados, tenían una escasa disciplina y además mostraban un absoluto o una tendencia para nada dialogante entre ellos.
Estos partidos mostraban más bien una tendencia de confrontación que se oponía a cualquier forma de diálogo o negociación, lo que generó una serie de tensiones y caídas de los gobiernos, digamos, durante la República de Weimar. Sucedieron varios, digamos, precisamente por esto, porque las alianzas políticas que podían existir entre 10 o 15 partidos, algunos de ellos que no creían en la democracia, finalmente hacía inestable la mantención de los, digamos, la mantención de los gobiernos. Ahora, en este escenario es que las fuerzas políticas totalitarias que emergen en la Alemania de esa época, por un lado, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, ¿verdad? El Partido Nazi, y el Partido Comunista, por otro lado, entran a participar del proceso político. En el caso del Partido Comunista, aquí tenemos un letrero de campaña cuyo lema puede traducirse algo así como: hay que barrer todo, hay que cambiarlo todo, hay que eliminarlo todo, algo así, ¿verdad? Entonces, tanto el Partido Nacional Socialista como el Partido Comunista, ambos de raigambre totalitaria, entran a participar del proceso político democrático. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo la Constitución de Weimar no estableció restricciones específicas al pluralismo político, ¿verdad? Al pluralismo político, es decir, a los actores que podían intervenir en estos procesos democráticos, ¿verdad? Por otro lado, estos partidos, digamos, extremos, el Partido Nacional Socialista, cuyo líder Adolfo Hitler está aquí en esta fotografía del año 1930, en el fondo, así como el Partido Comunista, eran partidos que en principio tenían un apoyo bastante limitado al interior de la población, bastante limitado. Pero ¿cuál era el problema? Que la República de Weimar tenía un sistema proporcional, digamos, digamos, un sistema proporcional excesivamente, un sistema proporcional que no establecía mínimos para los partidos. Y en el fondo eso permitía que grupos partidos políticos con muy poco apoyo pudiesen tener un impacto político absolutamente desproporcionado a su entidad. Y de esta circunstancia se aprovecharon, evidentemente, estos partidos minoritarios de carácter totalitario. Partido, como les decía, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, dirigido por este cabo austríaco Adolf Hitler, y por otro lado el Partido Comunista, ¿verdad? Entonces, en relación con el partido nazi, este partido totalitario, inspirado por ideas nacionalistas y socialistas al mismo tiempo, buscó en primer lugar ascender al poder por la fuerza, ¿verdad? Todos sabemos de este famoso golpe de Estado que dio Hitler y su grupo más cercano en la ciudad de Múnich el año 1923, en noviembre de 1923, que fue un verdadero fracaso, fue un total fracaso, ¿verdad? Y una vez que este golpe de Estado en Múnich fracasa, es que el partido nazi cambia de dirección y dice: vamos a conquistar el poder ya no a través de golpes de Estado, fuerza, etcétera, etcétera. Vamos a buscar conquistar el poder a través del proceso democrático. Vamos a buscar tomar el poder a través de las elecciones, a través del proceso democrático. Y en el fondo hay ahí una dicotomía, porque los nazis, por un lado, promueven, ¿verdad?, esta idea de participar del proceso democrático y empiezan a generar alianzas con los partidos respetables de la época, sobre todo del mundo más conservador, pero al mismo tiempo siguen generando violencia en la calle. Entonces, como que de alguna manera, por un lado, aparecen negociando como parte del proceso de los partidos políticos, por otro lado, aparecen como outsiders, digamos, generando violencia en la calle, atacando los negocios de los comerciantes judíos, generando violencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como les decía, en este proceso el partido nazi tuvo que enfrentarse a un gran rival, ¿verdad? Un rival que electoralmente tenía bastante relevancia, sobre todo en ciudades industriales como Berlín, que era el Partido Comunista, ¿verdad? Ambos, como les decía, tenían esta política. Por un lado, dado que la Constitución de Weimar no tiene ningún límite al pluralismo,
político, entonces nosotros participamos del proceso democrático. Pero por otro lado, seguimos con la violencia en la calle. Entonces, mostramos una cara institucional, pero al mismo tiempo mantenemos una cara violenta, ¿verdad? Mantenemos una política que parece institucional, que parece acorde con los procesos democráticos. El partido nazi busca generar alianzas con los partidos conservadores, pero al mismo tiempo seguimos con la violencia, la destrucción, los ataques injustificados a personas inocentes, etcétera, etcétera. Entonces, como les iba diciendo, este sistema electoral proporcional que de alguna manera facilitaba la multiplicación de partidos políticos y que generaba o que otorgaba una importancia absolutamente desproporcionada a los grupos políticos minoritarios, en el fondo fue un beneficio del cual se sirvieron los partidos, digamos, de tinte totalitario, particularmente, como les señalaba, el partido nazi, ¿verdad? Que el año 1933 en la elección no obtiene una mayoría de votos, ¿verdad? En la elección, digamos, general de 1933, el partido nazi saca una votación muy menor, digamos, saca una votación que incluso es inferior a las votaciones que había sacado históricamente en los procesos previos. Pero aún así, dada la importancia que tenían estos grupos, esta sobrerepresentación que generaba el sistema electoral, en el fondo eso les dio digamos, la llave de negociar, les dio la posibilidad para negociar con los partidos políticos más institucionalizados, como el partido del Centrum, por ejemplo, que era el partido antecesor de lo que se conoce hoy como la democracia cristiana alemana, o el partido, ¿verdad?, conservador. Y en esa negociada política, el líder del partido nazi resulta elegido canciller, resulta elegido jefe de gobierno, ¿verdad? La alianza entre el partido nazi y los partidos conservadores, en el fondo, y las fuerzas políticas conservadoras, permite el ascenso del nazismo al poder. Se llega a un acuerdo y ese acuerdo consiste en que el partido nazi, digamos, los votos que tiene en el Parlamento van a apoyar o van a constituir mayoría para formar gobierno en la medida que el canciller, el jefe de gobierno designado por el Parlamento, por la Cámara Baja del Parlamento, sea Hitler. Y aquí tenemos al señor Hitler, digamos, en una posición muy institucional, dándole la mano digamos, unos meses después de asumir como canciller, dándole la mano al presidente, al jefe de Estado, que en esa época era el mariscal Paul von Hindenburg, ¿verdad? Que había sido el gran líder militar alemán de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bien interesante esta faceta porque Hitler siempre jugaba como una doble cara, jugaba a una cara institucional, como la que tenemos acá, ¿verdad? Vestido de frac, de levita, formando parte respetable del debate político de su tiempo, pero por otro lado, con una cara también de activista, violento, totalitario, antidemocrático. Entonces, de alguna manera, como que Hitler juega a estas dos caras. Juega la cara institucional y al mismo tiempo juega la carta revolucionaria. Cuestión que no es, digamos, algo nuevo en la historia, digamos, si uno lo ve, digamos, esta suerte de juego entre lo institucional y lo revolucionario está ahí en varios líderes, ¿verdad? Políticos recientes, o no sé si tan recientes. Bueno, el hecho es que Hitler puede llegar al poder, como les decía, por la existencia de este sistema electoral que permite la sobrerepresentación de los grupos políticos pequeños, como el partido nazi, y porque el régimen constitucional de Weimar no establecía ninguna suerte de límite al pluralismo político. Entonces, una vez que Hitler asume el poder en 1933, apenas unos meses después de ello, Hitler, aprovechando la mayoría parlamentaria, aprueba una reforma a la Constitución de Weimar, que es una reforma que se llamó la Ley de Poderes Especiales. Esto 2 meses después de haber asumido el poder, en marzo de 1933. Y esta ley
¿verdad? Que fue una reforma, una ley de reforma constitucional, permitió al jefe de gobierno dictar unilateralmente normas jurídicas sobre temas que eran materia de reserva legal, es decir, sobre materias que podían ser resueltas únicamente por el Parlamento. Entonces él hizo esta reforma constitucional, reforma que le permitió atribuirse poderes que en principio eran poderes del Parlamento, que no eran poderes del Ejecutivo. Esto fue ya, como les digo, 2 meses después de asumir el poder. A principios de 1934 se dictan nuevas leyes, ¿verdad? Y una de ellas faculta al jefe de gobierno a dictar normas jurídicas sobre materia de ley, incluso si estas normas resultan inconstitucionales. O sea, esta ley de 1934, esta reforma constitucional de 1934, autorizó a Hitler a dictar normas jurídicas sobre materias de ley, aun cuando las normas en cuestión fueran contrarias a la Constitución. Expresamente, 1934. Después, dentro de ese mismo año, se dicta otra ley de reforma constitucional que disuelve la Cámara Alta del Parlamento. El día anterior a la muerte del jefe de Estado, digamos, el presidente von Hindenburg, que lo veíamos en la fotografía anterior, un día antes de que éste falleciera, Hitler aprueba la reforma constitucional que elimina el cargo de presidente y lo fusiona con el cargo de jefe de gobierno. Entonces, entre 1933 y 1934, Hitler lo que hace es básicamente destruir progresivamente la democracia constitucional de Weimar. Y ojo, no lo hace por medio de la violencia, no lo hace directamente a través de un golpe de Estado, lo hace por la vía, podríamos llamarlo, por la vía democrática. O sea, reforma la Constitución de acuerdo al quórum que la Constitución de Weimar establecía, que eran 2/3. Todas las reformas constitucionales que en el fondo terminaron con la democracia en Alemania fueron aprobadas por el Parlamento de acuerdo a los procedimientos que la propia Carta Fundamental establecía, por los quórums que la propia Carta Fundamental establecía. Y esto permitió que ni siquiera fuera necesario derogar expresamente o derogar formalmente la Constitución de Weimar. Nuevamente, ¿qué es lo que nos permite apreciar esto? Esto nos permite apreciar cómo un grupo totalitario utiliza, ¿verdad? Manipula las reglas del sistema democrático para destruirlo desde dentro. Desde dentro. Porque, como les decía, Hitler llega al poder de acuerdo con las reglas electorales del sistema de la Constitución de Weimar. Se beneficia de esa regla, porque es un partido minoritario, pero que se ve sobrerepresentado. En el fondo utiliza su mayoría política para desmantelar la democracia en conformidad a la propia Carta Constitucional. Entonces, el fenómeno que ocurre acá es que hay un partido totalitario que se hace del poder de acuerdo a las reglas del sistema democrático, pero con el propósito directo de destruir el sistema democrático. Y a Hitler le bastó 1 año y medio, 2 años, para básicamente desmantelar las instituciones democráticas que establecía la Constitución de Weimar. Ahora, todo esto, ¿verdad? Culmina con, ¿verdad? El régimen, digamos, con que Hitler se afianza en el poder, establece un sistema de carácter totalitario, ¿verdad? Un sistema de carácter totalitario y racista, y a través de la explotación de las personas, digamos, de su propio país, en el fondo logra desencadenar la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con todos los horrores que eso significó, ¿verdad?
con todos los horrores, digamos, que la Segunda Guerra Mundial significó, el Holocausto, el exterminio de población, digamos, judía, de población gitana, los bombardeos, digamos, y las masacres de población civil. Y bueno, finalmente el régimen nazi es derrotado, ¿verdad? El año 1945, y ese año comienza la ocupación aliada, ¿verdad? La ocupación aliada de Alemania, ¿verdad? Ahora, en el sector occidental de Alemania se construye lo que después pasó, ¿verdad?, a llamarse la República Federal Alemana, ¿verdad?, que era el área de ocupación de Alemania, que estaba sometido a la autoridad de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, ¿verdad? En el lado, ¿verdad?, del este, que estaba bajo ocupación de la Unión Soviética, se creó un Estado artificial, ¿verdad? La República Democrática Alemana, digamos que era el Estado títere de Stalin en ese tiempo. Ahora, en el sector occidental se comenzó a elaborar en 1948, 1949, ¿verdad?, un texto constitucional, ¿verdad? Texto constitucional que fue, digamos, aprobado, entrado en vigencia el año 1949, ¿verdad? Y que se le conoció en su minuto, se le conoce todavía como la ley fundamental alemana. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que la Constitución de 1949, la Constitución alemana de 1949, cuyo principal impulsor está en esta fotografía, algunos de ustedes seguramente lo ubican, ¿verdad? El canciller Konrad Adenauer, ¿verdad? La Constitución alemana de 1949 se hizo cargo de la experiencia histórica que había vivido la República de Weimar durante los años 30. Se hizo cargo de esta situación en la que un partido o grupos políticos totalitarios buscaban participar del proceso político democrático con el solo propósito de destruirlo desde dentro. Entonces, después de haber pasado por esa experiencia, la Constitución del año 49 no podía establecer, como lo había hecho la Constitución de Weimar de 1919, no podía establecer un sistema de pluralismo político absoluto, porque de hacerlo se exponía nuevamente a vivir la misma experiencia que había vivido el país en los años inmediatamente anteriores al ascenso de la tiranía nazi, ¿verdad? Habría significado exponerse a que grupos políticos totalitarios como, no sé, los comunistas o los nazis reciclados de esa época, que en el fondo pudieran volver, ¿verdad?, a asumir el poder democráticamente en Alemania y por esa vía destruir la propia democracia. Entonces fue por eso que el artículo 21.2 de la Constitución alemana de 1949 estableció una suerte de pluralismo político, pero con limitaciones, ¿verdad? Y estas limitaciones básicamente decían relación con que se iba a declarar, ¿verdad?, la inconstitucionalidad de todos aquellos partidos que buscaran desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de democracias y libertades que la Constitución establecía, ¿verdad? Entonces, todos los partidos políticos, agrupaciones políticas que persiguieran en la práctica destruir o desvirtuar este régimen democrático, ¿verdad?, este régimen de libertades que la Constitución establecía, tendrían carácter inconstitucional. Y autorizó a una corte, al Tribunal Constitucional, a declarar la inconstitucionalidad de aquellos partidos políticos que buscaran, ¿verdad?, desvirtuar o eliminar el régimen democrático y constitucional que consagraba la Constitución de 1949. Por lo tanto, uno podría decir en síntesis, la nueva Constitución reconoció el pluralismo político como una de las bases fundamentales de la democracia que nacía, ¿verdad?, en 1949. ¿Verdad? No puede haber democracia si no hay pluralismo político, eso todos lo sabemos, no es algo, digamos, algo novedoso, pero sí
estableció ciertas restricciones a ese pluralismo político, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que no podía permitirse que fuerzas políticas totalitarias abusaran de las libertades que otorga la democracia para destruir la misma democracia, ¿verdad? En ese sentido, hay un fallo interesante de la Corte Suprema Americana que en algún momento señala que la Constitución no es un pacto suicida, ¿verdad? La Constitución no puede autorizar o permitir que las fuerzas que buscan destruirla, en el fondo, tengan reconocidas las mismas garantías que los partidos que son leales con esa Constitución. Entonces, en el fondo, la experiencia vivida bajo la Constitución de Weimar exigió al constituyente alemán de 1949 definir ciertos límites al pluralismo político y, por otro lado, hacer efectivos esos límites a través del establecimiento de un mecanismo, ¿verdad? Y en este caso, ese mecanismo era el Tribunal Constitucional, ¿verdad? El artículo 21.2 de la Constitución del 49 autorizó al Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de los partidos políticos que fueran contrarios al orden democrático constitucional, ¿verdad? Ahora, esta norma fue testeada rápidamente. La Constitución entró en vigencia en 1949 y ya en 1951 el gobierno liderado por el canciller Konrad Adenauer, ¿verdad?, solicita formalmente al Tribunal Constitucional la declaración de inconstitucionalidad de dos partidos políticos. ¿Cuáles son esos partidos? Por un lado, el Partido Comunista, es el Partido Comunista, y por otro lado, el Partido Socialista del Reich, así se llamaba, el Partido Socialista del Reich, que era una suerte de partido político de corte neonazi, ¿verdad? Que estaba formado por varios, digamos, personas que habían, digamos, participado del régimen nacionalsocialista. Entonces, esta solicitud la efectúa el gobierno federal el 28 de noviembre de 1951, ¿verdad? El 28 de noviembre de 1951 y la solicitud, como les decía, estaba fundada en lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución. El Tribunal Constitucional resolvió rápidamente la situación de este Partido Socialista del Reich, ¿verdad? Que era este suerte de partido neonazi, ¿verdad? Y rápidamente, el año siguiente, en 1952, declaró su inconstitucionalidad por ser contrario al orden democrático y constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no se pronunció inmediatamente respecto del recurso presentado en contra del Partido Comunista. De hecho, el Tribunal Constitucional vino a pronunciarse respecto del caso del Partido Comunista 5 años después, en 1956. Aquí tenemos una foto, ¿verdad?, del Tribunal Constitucional, ¿verdad?, el Tribunal Constitucional alemán. Ahí hay un error, el caso del Partido Comunista en 1956, ¿verdad? Como les decía, bueno, aquí hay un típico letrero de campaña del KPD, que era el Partido Comunista Alemán de esos años, en el cual aparece ellos tratando de forjar la unidad, digamos, alemana con libertad, paz, etcétera, etcétera. Bueno, el Partido Comunista, entonces el caso del Partido Comunista no es resuelto por el Tribunal Constitucional, sino hasta 5 años después, como les decía, en 1956. Bueno, esto permitió que el tribunal también apreciara los resultados electorales que el Partido Comunista iba obteniendo en esos años, ¿verdad? Resultados electorales que fueron muy, muy malos, ¿verdad? De hecho, en la última elección parlamentaria, antes de que se pronunciara el tribunal, que fue la elección parlamentaria de 1953, el Partido Comunista obtuvo solo el 2.2% de los votos en las elecciones generales. En general, el Partido Comunista en la República Federal Alemana tenía una muy baja popularidad. Pero el hecho fue que finalmente el tribunal tuvo que resolver el caso. Y al momento de resolverlo, el tribunal tuvo que ponderar dos aspectos.
por un lado, la necesidad de promover y proteger el pluralismo político propio de un sistema democrático, cuestión que exigía respetar, por un lado, la libertad de expresión y la libertad de asociación, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, esta ponderación debía considerar la necesidad de establecer ciertos límites al pluralismo político para proteger ese mismo pluralismo. Entonces eran dos cuestiones que tenían que ser, ¿verdad?, de alguna manera cuidadosamente articuladas por el tribunal al momento de resolver el caso. Ahora, el tribunal en este fallo efectúa reflexiones bastante interesantes. Dice que, por ejemplo, para ser contrario a la Constitución no basta que un partido no se comprometa expresamente con los valores democráticos. No basta con que no se comprometa expresamente. Es necesario que además ese partido manifieste una intencionalidad de una intencionalidad, una actitud contra el orden constitucional establecido, buscando perjudicar su normal funcionamiento. Entonces, el Partido Comunista en este caso hizo una alegación bien inteligente. Dijo, a ver, la norma del artículo 21 de la Constitución establece que son inconstitucionales los partidos que de alguna manera atenten contra el régimen democrático y constitucional. Bueno, para que se entienda que un partido atenta contra el régimen democrático y constitucional, deben haber hechos, actos directos que puedan ser imputables a dicho partido y que den cuenta de su intención. Y como el Partido Comunista era muy inteligente, evidentemente no había llevado a cabo esos actos, sino que había tratado de meterse dentro del sistema político para poder obtener poder en esos años. Pero el tribunal le dijo no, aquí lo único que es necesario demostrar para acreditar, ¿verdad?, la contradicción con los principios y los valores de la democracia es la intencionalidad con la que actúa ese partido. Da lo mismo si esa intencionalidad se manifiesta o no en atentado, da lo mismo si esa intencionalidad o no se manifiesta en delito. Basta, dijo el tribunal, con que pueda advertirse claramente que la intención del partido es precisamente atentar contra el funcionamiento, contra las bases del régimen democrático y constitucional. Y eso llevó al Tribunal Constitucional a estudiar la doctrina marxista, ¿verdad? Estudiar las enseñanzas de Marx y Engels. Y el tribunal indudablemente terminó por concluir que el objetivo del partido era, en este caso, el establecimiento de un orden socialista comunista a través de la revolución y la dictadura del proletariado. Y en ese sentido, el tribunal finalmente argumentó que esta dictadura del proletariado resultaba incompatible con la preservación del orden democrático y constitucional, ya que la dictadura del proletariado y el sistema democrático eran dos sistemas políticos que eran excluyentes entre sí. O usted tiene un régimen socialista, comunista, con dictadura del proletariado, o usted tiene un sistema constitucional y democrático. No puede tener las dos cosas, porque son abiertamente excluyentes. Y a partir de este análisis es que finalmente el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad del Partido Comunista en la República Federal de Alemania. Como les decía, el año 1956. Y en el mismo fallo, el tribunal facultó al Poder Ejecutivo para tomar todas las medidas necesarias para, en el fondo, poner término a la existencia de este partido a lo largo de todo el territorio nacional. Ahora, evidentemente, el Partido Comunista no quedó contento con esta decisión y decidió denunciar al Estado alemán por la infracción del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Ya? Convenio Europeo de Derechos Humanos
existía, digamos, desde 1950, 50 y algo, había sido en el fondo el Estado de la República Federal Alemana, era parte de este Convenio Europeo de Derechos Humanos que reconocía por un lado el derecho a la libertad de expresión y por otro lado el derecho a la asociación política. Entonces el Partido Comunista dijo: voy a denunciar al Estado alemán por infringir mi derecho de asociación política. En el fondo me están impidiendo, por causa de mis ideas, participar del proceso democrático, participar del debate democrático. En un esquema democrático, concluía el Partido Comunista, eso no es posible. Entonces, esta denuncia se efectuó ante la Comisión Europea de Derechos Humanos el año siguiente, en 1957. Y lo interesante es que la Comisión Europea de Derechos Humanos rechaza, ¿verdad?, la denuncia efectuada por el Partido Comunista y lo hace fundada en el artículo 17 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que dice que básicamente nadie puede utilizar los derechos, ¿verdad?, que le reconoce el Convenio Europeo de Derechos Humanos, nadie puede usar esos derechos para efecto de destruir la democracia existente al interior de los estados parte del tratado, ¿verdad? Yo no puedo utilizar la libertad de asociación, no puedo utilizar la libertad de asociación política o la libertad de expresión, que son derechos reconocidos por el Convenio Europeo, para precisamente destruir el sistema institucional que reconoce y protege tales derechos. Entonces, la Comisión Europea de Derechos Humanos dijo: mire, en el fondo el Partido Comunista tiene objetivos, pese a que manifiesta interés en participar del proceso democrático, en realidad tiene objetivos de carácter totalitario. Entonces va a usar la libertad de expresión, va a usar la libertad de asociación. ¿Para qué? Para destruir el sistema democrático, para destruir el sistema que protege y reconoce efectivamente esas libertades y esos derechos. Y el Partido Comunista no tiene derecho a aquello. Ese fue el razonamiento de la Comisión Europea de Derechos Humanos del año 1957, que rechaza, ¿verdad?, esta denuncia del Partido Comunista. Y bueno, termino un poquito rápidamente contando, digamos, de que esta regulación, ¿verdad?, de la Constitución alemana del año 1949 tuvo un impacto directo en la regulación constitucional chilena de 1980. ¿Verdad? Aquí tenemos una fotografía de parte de los integrantes de la Comisión Ortúzar, ¿verdad?, que estuvo una comisión de profesores, ¿verdad?, destinada a la elaboración del texto constitucional que entró en vigencia, al menos parcialmente, el año 1980, ¿verdad? Y esta constitución estableció en el artículo 19, número 15, ¿verdad? Hoy día hubo ahí un tema, pero no nos vamos a meter en eso, artículo 8, artículo 19, 15. Bueno, el hecho es que hoy el artículo 19, número 15, inciso sexto, en la constitución modificada, ¿verdad?, el año 89 y el año 2005, establece que son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad, ¿verdad? Por lo tanto, uno puede advertir que la norma constitucional chilena hace eco evidente de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución alemana de 1949. ¿Verdad? Comparte esta idea de que no es posible permitirle a los grupos totalitarios manipular los derechos, las libertades y el proceso democrático para, desde dentro, finalmente destruirlo. Eso sería lo que yo quería compartir en la presentación del día de hoy con ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. Aquí hay una pregunta en el chat que dice: ¿cómo pudo Hitler y los jerarcas del partido nazi, siendo tan pequeños en los comienzos, poder convencer a la mayor parte de la población alemana para poder hacer los cambios en el Congreso que le permitió destruir la democracia por dentro? ¿Cuáles fueron los argumentos para convencer a la mayoría de la gente? Mira, antes de eso,
aquí hay un tema que en general nunca no se explica, pero que en el fondo yo traté de mencionarlo en un principio, el sistema electoral. El Mm. sistema electoral. En la Alemania de Weimar estaba constitucionalizado un sistema electoral proporcional, que en el fondo no tenía mínimos de participación. Y por lo tanto, este sistema electoral eh, sobre representaba la importancia de los partidos pequeños, pequeños y disciplinados. Entonces, claro, el partido nazi sabía eso. Y en el fondo, el partido nazi se benefició de este sistema electoral proporcional. Eh, ¿Por qué? Porque en el fondo tuvo una representación política mayor a la que en número tenía. Como les decía, la elección del año 1933, no tengo la cifra aquí en la mano, pero tendría que haber sido algo como el 30 y tantos por ciento de los votos. Entonces no fue más que eso. Lo que pasa es que, de nuevo, dado el sistema electoral, el número de parlamentarios que pudo escoger era muy numeroso. Y eso le permitió negociar con los partidos, con las fuerzas políticas más conservadoras, un acuerdo, ¿verdad? Acuerdo que quedó sometido a la condición de que Hitler asumiera como canciller. Entonces, por un lado, o sea, en el fondo confluyen varias cosas. Por un lado, como les digo, este sistema electoral proporcional, eh, y por otro lado, ¿verdad? El impacto de la propaganda y el uso de la violencia. Yo creo que por ahí va la cosa. Tampoco, digamos, yo no soy historiador, digamos, pero sí desde la perspectiva jurídica puedo afirmar que la existencia del sistema electoral que caracterizó al régimen de Weimar evidentemente le dio muchos beneficios y sobre representó numéricamente, ¿verdad?, a los integrantes del partido nazi al interior del Parlamento. Acá Cristina también pregunta, ¿qué pasa con la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se politice? En el sentido que yo creo que puede politizarse, esto lo agrego yo, de dos modos. Una cosa es que la gente que esté en el tribunal no quiera seguir sus propias ideas políticas, y lo otro es que, no sé, vayan fallando de acuerdo a lo que ven, a que hay partidos que se hacen poderosos porque tienen más votos entre las personas, y tal vez, no sé. Sí, Esa es la pregunta, que qué pasaría con esa posibilidad de que el TC se politice. es que, claro, lo que ocurre es que esa es una posibilidad que siempre existe. O sea, es algo con lo que tenemos que contar de alguna manera. Ahora, el punto es que las autoridades que están llamadas, ¿verdad?, a elegir digamos, a nominar y a elegir, ¿verdad?, los integrantes del tribunal, en el fondo respeten su carácter técnico, ¿verdad? En el fondo, cuando yo tengo autoridades que hacen designaciones basadas únicamente en criterios políticos, y en criterios políticos demasiado evidentes y demasiado obvios, evidentemente lo que produzco es el desprestigio de la institución, ¿verdad? Y evidentemente lo que hago es eh, generar, ¿verdad?, espacios donde el aspecto político pueda tener más relevancia que el aspecto técnico. Pero es una cuestión con la que es un riesgo. O sea, en el fondo, todo diseño institucional tiene ventajas y tiene desventajas. Todo diseño institucional tiene, de alguna manera, ciertos riesgos, y en el fondo uno no puede como prevenir la ocurrencia de todos esos riesgos. Entonces, la posibilidad de que un tribunal constitucional o una corte constitucional se politicen es un riesgo evidente. Lo que pasa es que el sistema institucional trata de evitar que ello ocurra, ¿verdad? Y por eso es que exige, por ejemplo, para que alguien integre el tribunal constitucional un número de años de ejercicio de la profesión, o exige que se hubiesen destacado en la actividad pública o docente, o etcétera. Pero en el fondo el derecho puede establecer esa, esa suerte de garantía, pero finalmente
eso requiere también de un ejercicio de prudencia y virtud política de quienes intervienen en estas designaciones. Porque sin ese ejercicio de virtud y prudencia política, las consecuencias que se pueden producir son muy, muy negativas. Ya, y aquí hay una pregunta relacionada, hay dos. ¿Por qué el Tribunal Constitucional aquí, supongo, no pudo declarar inconstitucional el movimiento terrorista del sur? ¿Y por qué, dado que en la Constitución hay artículos que lo permitirían, no se puede declarar inconstitucional al Partido Comunista? Ya. Déjeme decirle que aquí hay un tema. El Tribunal Constitucional, hace algunos años atrás, resolvió un caso en un caso en el cual se buscó la declaración de inconstitucionalidad de un movimiento que se llamaba Patria Nueva Sociedad. En este fallo, el Tribunal Constitucional desarrolló o interpretó el alcance del artículo 19, número 15, que ustedes tienen aquí en su pantalla. Y dijo algo que está en el fondo aquí en el considerando 74 de ese fallo, que dice: los objetivos, actos o conductas de una organización política deben ser examinadas en su conjunto, nada nuevo, y dice lo siguiente: y han de tener entidad suficiente para constituir una amenaza o riesgo plausible para la democracia. Es decir, deben ser graves y proporcionales para producir el fin que se propone. Ya, con esto, el Tribunal Constitucional, con esta jurisprudencia, en el fondo, estableció ciertos límites al ejercicio de sus propias competencias. Porque el tribunal dijo: mire, no basta con que usted manifieste una intencionalidad contraria a los principios del régimen democrático y constitucional. Incluso no basta si usted comete algún acto que puede llegar a atentar contra esos principios. Ello en la medida que usted no disponga de la fuerza necesaria real para poder atentar de manera evidente, ¿verdad?, contra el sistema democrático y constitucional. Entonces usted puede tener un partido que tiene declaraciones contrarias a la democracia o que promueven, digamos, sistemas alternativos a la democracia, y esos partidos no necesariamente van a ser declarados inconstitucionales a la luz del artículo 19, número 15. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional ha desarrollado una jurisprudencia en la que en el fondo no basta con la existencia de esa suerte de intencionalidad. Lo que se requieren son actos, hechos que atenten contra el régimen democrático y constitucional y que expresen esa intencionalidad, por un lado. Y por otro lado, el tribunal ha señalado, como lo dice aquí mismo, ha señalado la necesidad de que esas acciones además representen un riesgo real para la existencia de la democracia. Entonces, si usted tiene un grupo que hace actividades chicas o limitadas o en el fondo no dispone de los medios suficientes para echar abajo el régimen democrático y constitucional, entonces usted no puede declarar inconstitucional ese partido, aun cuando el mismo tenga una intencionalidad contraria a las exigencias de este régimen democrático y constitucional. O sea, a través de esta jurisprudencia, el tribunal también limitó bastante la aplicación del precepto. Entonces, ese es un problema práctico. Ese es un problema práctico que se generó no por la Constitución, sino por la misma jurisprudencia del tribunal. Ya. Y aquí una pregunta, ¿se puede decir que hoy nos encontramos con prácticas antidemocráticas? ¿Prácticas del gobierno antidemocráticas? Pero ¿en qué sentido antidemocrática? No sé, pues. Aquí lo pregunta alguien por ejemplo, a ver, aquí dice, por ejemplo, impunidad, corrupción política, manipulación de medios de comunicación, dice otra persona. No, el mismo. Ese tipo de cosas. Impunidad, corrupción política, manipulación de medios de comunicación. Claro, pero esa es una cuestión que es distinta a la que estamos conversando acá. En el fondo,
hay actuaciones de un gobierno que uno puede evaluar, ¿verdad?, de manera favorable o desfavorable, pero en el fondo eso no necesariamente conlleva una falta de compromiso con el sistema democrático, ¿verdad? Ahora, el punto, creo yo, es que todos los ciudadanos tenemos que estar, y con independencia de lo que hagan las instituciones, pero los ciudadanos tenemos que estar siempre muy atentos al momento de votar, de conocer los programas de los partidos, de saber qué es lo que buscan, de denunciar a aquellas organizaciones que efectivamente puedan, ¿verdad?, buscar atentar contra el régimen de derechos y libertades que tenemos hoy día en nuestro país. Entonces, a veces la responsabilidad de excluir del, del proceso, de derrotar a estas fuerzas políticas que tienen tendencias totalitarias, ¿verdad? Esa responsabilidad, a veces más que de las instituciones del Estado, es de los mismos ciudadanos, es de la misma sociedad civil, ¿verdad? Que se hace cargo del problema y que a través del proceso político, en el fondo, da cuenta de estas tendencias totalitarias, las acusa, las denuncia y genera las responsabilidades políticas del caso. Pierden votos, pierden elecciones y así. O sea, hay una responsabilidad, evidentemente, con esto no significa que las autoridades políticas no tengan una responsabilidad en esta materia, hay una responsabilidad importante, pero también al mismo tiempo hay una responsabilidad de la sociedad civil, de poner en evidencia grupos que en el fondo persigan este tipo de fines, que usen la violencia como un medio de acción política o que promuevan la desestabilización del sistema democrático y constitucional. Ahí estoy, perdón. Es que quiero leer una pregunta de Cristina y después le vamos a dar la palabra a Margarita. Cristina pregunta bien sencillamente, ¿el TC podría modificar su propia jurisprudencia? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Claro, esa sería la idea, ¿no? Para que, bueno. Y Margarita, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, sí. Tengo una duda respecto a la constitución que se redacta una vez terminada la Segunda Guerra Mundial para Alemania, porque fue hecha para Alemania. ¿Cuál fue el nivel de participación que tuvieron los mismos alemanes y cuál fue el nivel de participación o de incidencia que tuvieron las fuerzas aliadas en esa redacción de constitución? Ya, Margarita, esta es una pregunta que en el fondo, en realidad la incidencia que tuvo el pueblo alemán fue bastante limitada. En el fondo aquí se designó un grupo de expertos, se eligió un grupo de personas con ciertos conocimientos de derecho constitucional que fueron los que redactaron y elaboraron el documento. Perdón, Documento que, perdón, Perdón, te quiero interrumpir. No me refería a a la participación de del mismo pueblo, sino que de alemanes que estuvieran realmente involucrados en la redacción de esa constitución, porque lo que se dice o lo que yo he escuchado es que fue más bien una constitución que se le impuso al Estado alemán por parte mira, de los aliados. mira, en el fondo, a ver, digámoslo en los siguientes términos. Ninguna de las disposiciones del proyecto de constitución que elaboró el Consejo el año 49 podían ingresar de manera definitiva al texto sin la aprobación de las fuerzas aliadas de ocupación. De hecho, las fuerzas aliadas en el fondo de ocupación eliminaron disposiciones constitucionales. Por ejemplo, una muy digamos, clara. El proyecto original de la Constitución del 49 establecía que el jefe de Estado, ¿verdad?, iba a ser electo en votación universal y directa, de la misma manera como era elegido el jefe de Estado en la Constitución de Weimar de 1919. Evidentemente, esto no le gustó a las fuerzas aliadas, por razones obvias, porque en el fondo iba a tener un jefe de gobierno, digamos, electo de manera indirecta por la ciudadanía a través de sus parlamentarios, y esa autoridad iba a tener que coexistir con la autoridad de un jefe de Estado elegido democráticamente por todos los ciudadanos a través de voto directo.
Entonces, en la mirada que tenían los aliados para el futuro de Alemania, eso era un problema, porque en el fondo eso podía generar que un líder carismático pudiese aspirar a ocupar el puesto de presidente y finalmente, invocando su autoridad democrática, terminara por adoptar medidas, digamos, que pudiesen afectar, no sé, o disminuir la importancia o la relevancia que pudiese tener el jefe de gobierno, el canciller, que no era elegido de manera universal y directa por las personas. Entonces, claro, los aliados dijeron, aquí puede haber un germen de autoritarismo hacia el futuro, y por lo tanto dispusieron que muy bien lo que ustedes resolvieron, pero a nosotros no nos gusta, cámbienlo. Y bueno, Y eso, hoy, en ese sentido, ¿qué nivel de legitimidad puede tener una constitución que está visada, por no decir impuesta, sino que visada por una fuerza totalmente extranjera, porque en esa circunstancia ganaron una guerra? O sea, ese es mi tema. O sea, ¿realmente se puede decir que fue una constitución alemana para los alemanes? mira, el caso es aún más Y dramático en dejo hasta ahí Japón. nomás. El caso es más dramático aún en Japón, donde el primer borrador de la constitución japonesa en 1946 fue escrito por un oficial de justicia del ejército norteamericano. Y ese borrador después se tradujo al japonés. Entonces, en el fondo, claro, son constituciones que evidentemente suponían al menos la aprobación, o requerían al menos de la aprobación de las fuerzas de ocupación. Ahora, el punto, Margarita, es que en el fondo una constitución no se valida únicamente por su origen. Y ese es el punto importante. Una constitución no se valida únicamente por su origen, también se valida por su ejercicio, por la manera, en el fondo, como articulado, ¿verdad?, el poder político. En el fondo, la Constitución, claro, el elemento de origen es relevante, pero finalmente lo que termina siendo decisivo para toda legitimidad constitucional es cómo esta Constitución opera en la práctica y si funciona, y Eso si puede ser en funciona la bien. teoría. Eso puede ser en la teoría, pero en la práctica que estamos viviendo hoy día es justamente lo contrario. Bueno, pero Y lo por dejo ejemplo, como Alemania, reflexión. Alemania no ha cambiado su constitución, por ejemplo. El Japón Pero estoy tampoco ha hablando cambiado. del caso chileno. Es En que en el el caso caso chileno no chileno, es así. mira, en el caso chileno es bien interesante porque si uno mira, por ejemplo, las primeras cuestionamientos que se hicieron a la constitución del 80, claro, todos tenían que ver con el tema del origen, pero uno puede apreciar que a partir de cierto momento, por lo menos en el ámbito académico, la crítica como que se movió de la cuestión de origen a otros temas como esto de la existencia de un tribunal constitucional, la existencia de los quórum, etcétera, etcétera. Y eso, por lo menos en el ámbito académico, profesores Atria y otros, en el fondo eso da cuenta que ellos mismos comprendían que el argumento del origen, del cuestionamiento al origen, no se sostenía. Porque si ese es el estándar de legitimidad de una constitución, entonces todas las constituciones o muchas de las constituciones del mundo democrático caen. La constitución norteamericana la hicieron un par de personajes blancos, dueños de esclavos, en una sala, punto. Y la constitución alemana y la constitución japonesa la impusieron fuerzas políticas ocupantes, o al menos estas fuerzas militares tuvieron que, en el fondo, autorizar su existencia. Entonces, como que de alguna manera, si el estándar de legitimidad de la Constitución fuera su origen, yo creo que en el fondo las constituciones más democráticas del mundo occidental no sé si podrían aprobar ese test. De allí que el tema de origen en realidad no sea la cuestión más fundamental. Finalmente, la cuestión más fundamental termina siendo si efectivamente esta constitución es capaz de coordinar la acción política de manera razonable al interior de la comunidad. Eso es lo que Y termina siendo más importante. ya, y me callo para siempre. Respecto a esto que tú estás diciendo, que lo comparto. Si lo que estoy diciendo es que en este minuto lo que se pone de relevancia es que la constitución que tenemos tiene un origen espurio. Pero según tú, la constitución actual es, sirve para gestionar
la sociedad actual? Bueno, yo creo que esta constitución, digamos, que entró en vigencia parcialmente el año 80, que fue reformada de manera importante el año 89 y que después tuvo una gran reforma el año 2005, yo creo que ha sido evidentemente una constitución que sí ha funcionado y yo creo que ha funcionado bien, ¿verdad? Yo creo que Chile nunca ha tenido un mayor desarrollo institucional y económico y social que en los últimos 30 años, no sé. Entonces, en el fondo, yo creo que la Constitución evidentemente ha funcionado. Lo que ocurre es que uno siempre puede decir existen cuestiones que hay que mejorar, hay cuestiones que en el fondo pueden, digamos, trabajarse más, porque también los países también van evolucionando, pero yo creo que en lo grueso, al menos en lo grueso, la Constitución ha permitido gestionar una transición, digamos, o permitió gestionar una transición a la democracia en términos bastante buenos, y además ha permitido el desarrollo, digamos, económico, un desarrollo económico y social en Chile que jamás se había visto en nuestra historia. O sea, evidentemente la Constitución no es la causa de eso, pero sí generó el contexto institucional para que eso tuviera lugar. Por lo menos así veo yo la cosa. Gracias. Ya a ti, Margarita. Ya, Lola y después don Carlos. Preguntas, ojalá para que así concretas, para que vayamos No, terminando. Lola, dale. Valeria, sí, Valeria, lo mío es nada más un comentario personal al momento que vivimos con esto de la Constitución, que yo soy una convencida que estuvimos en un principio la primera y parte de la actual viene empaquetado desde la ONU, ilegítima para mí, y detrás de esto obviamente hay grandes poderes económicos, ¿cierto? Y este gobierno se ha prestado para ello. Oye, y gracias al profesor por la charla, porque fue buenísima y cómo se repiten los hechos. ¿Ah? Eh, este actual gobierno es un gran alumno de lo que les sirve en la historia pasada. Eso, buenas tardes a todos. Carlos, ¿está por ahí? Ya, ¿puedo ahora? Miren, quién sabe les va a parecer medio raro lo que voy a decir. Nosotros entendemos que las constituciones son un grupo de reglas para un espíritu de vida de una comunidad. Son principios que van a regular ciertas conductas y ciertos aspectos de toda una comunidad. Ahora, ¿con qué voy a contrastar? Con lo siguiente. Como cristianos conocemos la Biblia. Y la Biblia tiene muchos autores de diferentes orígenes y sin embargo son un grupo de reglas y normas que han ido a través del tiempo regulando cierta norma, ciertos principios para toda una comunidad, la comunidad cristiana. Por el otro lado, los del Islam tendrán el Corán, pero son así grupos de normas y de principios que están redactados ahí. Y nadie objeta si es de carácter espúreo, si es de este otro carácter, que lo ha escrito el fulano o que lo ha escrito merengano. Entonces yo creo que en cierto modo también como humanos nosotros tenemos que acogernos a una, ¿cómo diría yo? A un espíritu de entender que este grupo de normas que tengo en el país, que se llama Constitución, deben servirme a mi comunidad para construir mi comunidad. Debo ser el ente colaborador o catalizador para que en la interpretación de estas normas la vida sea más llevadera y más normal, con un espíritu de paz. Gracias por escucharme. Gracias, Carlos.
Y gracias, Lola, por esos comentarios. Gonzalo, veo que no hay más preguntas aquí en el chat, ni nadie más ha levantado la manito. Así es que nada, solo me queda agradecerte, ha estado muy buena la clase, creo que a todos nos ha servido muchísimo y esperamos tenerte de nuevo aquí, pues, en esta sala virtual. Ya, pues yo feliz. Qué bueno. Le vamos a decir al profesor Rojas, ¿ya? Ya, así que no, cariño a todos. Bueno, gracias por la atención y los comentarios y sus opiniones, preguntas, todo. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos y nos vemos la próxima clase, que recuerden que viene como en una semana y media más, porque vienen las fiestas. Así es Eso, que lo pasen muy bien y que celebren como corresponde la patria, eso. Feliz ¿no? 18. Feliz 18, un abrazo para todos.